Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y voy a hablar del Estadio Centenario, sede de las finales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2021 y un poquito de su historia, de los eventos que han sucedido allí en el estadio, además de muchas de las sensaciones que he tenido como usuario, como hincha que ha podido ir al Estadio Centenario incontada cantidad de veces, porque realmente es el estadio que más veces he ido en mi vida a ver partido de fútbol, pero sin lugar a dudas. De más está decir que aquel que le gusta este tipo de contenidos, que le deje allí el dedito para arriba, me deje sus comentarios respecto a sus experiencias en el Estadio Centenario, ya sea como yendo, como hincha o viéndolo desde la tele, qué recuerdos les trae. Y además se agradece mucho la suscripción a este canal. Realmente me ayuda mucho para hacer crecer este espacio aquí en la plataforma de YouTube. El Estadio Centenario para mí por lo menos es una mezcla de sensaciones y de recuerdos que van desde la infancia. Esa forma de ingresar al estadio en la mayoría de sus puertas donde uno tiene que acceder desde distintas escalinatas y es básicamente como es un túnel que uno ingresa a la cancha y desde el momento que sale de ese túnel aparece ese manto verde de la cancha y uno empieza a recibir ese disparo de sensaciones de la gente, el olor a los chorizos, al humo del cigarro y otro tipo de cosas. Yo qué sé, la voz del estadio que va marcando, por ejemplo, las alineaciones, va marcando el humor de la tribuna cuando la gente aplaude o no a determinados jugadores o directamente los ignora, los vendedores ambulantes que van llevando sus productos por entre la gente, ahí haciendo equilibrio con el casillero de bebidas o lo que lleven. Y bueno, en definitiva, ese cúmulo de sensaciones van armando el ambiente de estadio y que en el centenario uno tiene la comodidad de poder estar en cualquier punto viéndolo sin ningún tipo de problemas y con una muy buena visual. Esto se ha dado debido a un buen diseño de este estadio que es de corte olímpico y que me parece que la ausencia de la pista de atletismo que debería estar por el tipo de estadio, también mejora la perspectiva de los usuarios del estadio. Yendo un poquito a los detalles del centenario en sí, su aforo y cómo era al principio, mezclándolo con su historia, originalmente el Estadio Centenario tenía como siempre tuvo sus 4 tribunas, pero que tenían, algunas variantes. Por ejemplo, la tribuna olímpica, que inicialmente se iba a llamar la tribuna Montevideo, es la única que mantiene su estructura original y tiene en la Torre de los Homenajes ese espacio inconfundible del Estadio Centenario que homenajea a los campeones olímpicos y sudamericanos previo al Campeonato del Mundo de 1930 y que realmente es característico del Estadio Centenario. Las tribunas Colombes y la tribuna Amsterdam, las tribunas cabeceras, homenajean a los lugares donde Uruguay obtuvo los títulos olímpicos del 24 y 28 y eran solo de 2 anillos, aparte de los taludes, y fue ampliado en 1942 para la Copa América disputada ese año. La tribuna América, llamada Palco de Honor en ese momento, es de la que más variaciones ha sufrido, no solamente en su capacidad, sino también en su estructura, y que realmente es de las que luce diferente por completo comparada a aquella del Mundial de 1930. Actualmente, el Estadio Centenario tiene un aforo para 60.235 espectadores, y dependiendo, de cada tribuna, como les decía, la olímpica es la que se mantiene más parecida al aspecto original, más allá de que, por ejemplo, las plateas tenían bancos de madera en lugar de los bancos de hormigón que existen hoy día para cada una de las personas que van por allí. La construcción del Estadio Centenario, la piedra fundamental, se puso en julio de 1929, un año antes del inicio del Campeonato del Mundo. De hecho, las obras se iniciaron en septiembre, por lo tanto, en 10 meses el estadio quedó construido y esta maravilla de la arquitectura, ingeniería y del esfuerzo humano fue logrado básicamente por un trabajo sin pausa de todos aquellos que hicieron el estadio. Las 4 tribunas son fueron hechos como 4 proyectos por separado porque no tenían conexión entre sí originalmente.
allá de que hay escalinatas sí que las unen, pero los proyectos arquitectónicamente hablando, y la principal, la tribuna olímpica, buena parte de la estructura, buena parte de la tribuna descansa o se aprovecha de la pendiente del terreno, lo que facilitó también su construcción en una zona de arroyos, cañadas y qué sé yo, que también ha traído muchos problemas a la hora del piso del Estadio Centenario y su drenaje. Nunca ha tenido un buen aspecto, incluso en los últimos años, y siempre ha tenido problemas, y que o si no aparece algún bicho, la lagarta y qué sé yo, que siempre afecta al Estadio Centenario, que en la mayoría de las veces su piso no se ve en las mejores condiciones. Les decía de quienes construyeron el Estadio Centenario. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Juan Antonio Escaso, que tomó la obra del Estadio Centenario para sí, iba todos los días a ver cómo iba avanzando, y uno de los sobrestantes de obra, declarado Olivina Nota en los años 90, Ondino Viera, que además de haber sido sobrestante de obra del Estadio Centenario, fue técnico de la selección uruguaya, fue técnico muy reconocido en Brasil en los años 40 y 50, fue técnico de Nacional en la década del 50, logró un tricampeonato con el tricolor, por ejemplo, fue técnico de la selección mundial del 66, y decía que además de que se trabajaba en 3 turnos de 8 horas, el Estadio Centenario, los obreros de la construcción eran como animados casi como si fuesen a jugar un partido de fútbol. Había obreros de todo el mundo, rumanos, polacos, argentinos, no sé, paraguayos, uruguayos, y una de las cosas que les decían a los obreros eran: el mundial lo tenemos que ganar desde la construcción. Si el rumano levanta, que acarrea una carretilla, nosotros tenemos que acarrear 3. Y ese tipo de cosas también funcionaban un poco como la arenga para ir para adelante y demostrar en ese pueblo uruguayo que en ese momento tenía la idea de saltar a una zona, a una nueva era del Estado moderno, y que luego de haber tenido ese impulso a nivel internacional por la selección de fútbol en los Juegos Olímpicos de París y de Ámsterdam, se estaba como preparando a dar ese salto a un poco más, al primer mundo, un poco menos, y adquiría todos los lenguajes arquitectónicos de la época y trataba de meterle en ese impulso modernizador que tuvo el Uruguay, que se frenó apenas años más tarde, pero que bueno, estábamos en medio de esa ebullición, incluso post crisis mundial del año 1929. Para ver un poquito la evolución del Estadio Centenario, voy a mostrarles un trabajo del arquitecto Daniel Tull. Le voy a dejar el link en la descripción porque está espectacular el video que hizo con la reconstrucción del Estadio Centenario. De hecho, en su canal de YouTube tiene también reconstrucciones de otros espacios característicos de Montevideo, de Uruguay. Realmente les recomiendo el canal para que puedan ver los videos que ha subido. Y él, junto al estudio Pixel Arc, hicieron una reconstrucción del Estadio Centenario como era en 1930. Acá lo tenemos una imagen más o menos actual, y ese era el estadio allá por 1930, donde la cancha incluso era más ancha. Estaba ubicado en las afueras de Montevideo, hoy día están en el corazón de la ciudad básicamente. Imágenes de la inauguración, que fue 5 días después de que empezó el Mundial. De hecho, desfilaron selecciones que ya estaban eliminadas. La idea del Estadio Centenario era poder albergar todos los partidos, pero bueno, lamentablemente por unas lluvias que hubo en el mes de julio se retrasaron las obras. Eso también afectó el estado de la cancha. Ahí está lo que les decía de las plateas en bancos de madera en aquella época, en este caso las que son actuales, así de hormigón. Y bueno, en esa capacidad para 75.000, 80.000 personas que básicamente estaban paradas, pudieron ver los primeros partidos de la Copa del Mundo en ese estadio. En lo que se contaba por otros testigos de la época, que entraban poco menos que entre andamios, pisando tablones, corriendo un poco el Portland que había en la vuelta. Allí tienen a la gente y se nota abajo un poco de los escombros donde estaban parados, que habían quedado de la obra. Y bueno, en ese mundo donde todavía se aceptaba ese tipo de cosas, Uruguay llevó adelante la primera Copa del Mundo y pudo construir ese estadio, que bueno, vieron que el aforo ha bajado, se ha achicado obviamente por exigencias nuevas con respecto a su capacidad, pero que bueno,
ha sido a lo largo del tiempo, primero la casa de la selección uruguaya y la de los partidos más importantes de los grandes, de los clubes grandes del fútbol uruguayo y además de otros países, de otros clubes, de otros países de Sudamérica, donde pudieron dar, por ejemplo, sus vueltas olímpicas aquí en partidos, aquí en Uruguay, en partidos de esos de desempate. Entonces ha hecho que el Estadio Centenario, además de albergar la final de la Copa del Mundo y finales de la Copa América o partidos definitorios como fue en algún momento, como en el caso de 1942, lleve a su cancha la Copa Intercontinental de Clubes, las finales de la Copa Libertadores, las finales de tercer partido de otros equipos, y eso ha hecho, por ejemplo, este partido entre Palmeiras y Flamengo va a ser el número 21 por finales de Copa Libertadores a disputarse en el Estadio Centenario. Estamos hablando de que la Copa Libertadores tiene 62 ediciones. 21, uno a cada 3 se ha jugado en el Estadio Centenario, no solamente por equipos uruguayos. Ahí tenemos, por ejemplo, Flamengo con Cobreloa en el 81, anteriormente teníamos la de Boca con Cruzeiro en el 77, además de las finales de Copa América, el Mundialito de Clubes del año 80-81, la Copa del Mundo y otros eventos como sudamericanos de básquetbol, peleas de boxeo, todas hechas ahí al pie de la tribuna olímpica, conciertos, bueno, estuvieron los Rolling Stones, estuvo Paul McCartney, cantó Alfredo Zitarrosa, volvieron los Olimareños por allí y un montón de bandas, un sinfín de personajes que han pasado por el Estadio Centenario, han hecho de que este sea uno de los estadios con más historia y con más gloria repartida dentro de la cancha. Muchísimos han podido dar la vuelta olímpica y muchos fueron testigos en este estadio de la victoria de muchos clubes alrededor de América. Eso un poquito para justificar incluso el hecho de que el Centenario, pese a que no tiene el marketing de otros, como por ejemplo de la Bombonera, que es un estadio tradicional y conocido alrededor del mundo, o el Estadio Bernabéu, que ahora se está renovando. Voy a hacer un video en breve de las renovaciones del Bernabéu, que realmente son de otro planeta, y otros estadios, no sé, el Camp Nou, el Wembley, que es el templo del fútbol. El Estadio Centenario tiene su lugar allí entre los grandes, básicamente, y más allá de sus aspectos estéticos, por lo pronto a mí me agradan y mucho, también por la gloria que ha acumulado en su cancha y quienes han estado en sus tribunas han sido testigos. Además del Estadio Centenario y todo lo que ha pasado a lo largo de estos 91 años de historia, quiero recomendarles un lugar que un día, cuando vuelva a Uruguay, yo en este momento vivo en Estados Unidos, pero cuando vuelva a Uruguay no voy a hacer como la vez que fui, que les voy a mostrar ahora, a sacar fotos, sino voy a hacer un video sobre el Museo del Fútbol, una de las instalaciones de las tantas. Hasta hay una escuela pública abajo de la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Una de las tantas cosas que hay por allí en el estadio, hay concentraciones, la de CAFO, la Comisión Administradora del Field Oficial, es la comisión que administra el Estadio Centenario. Allí, por ejemplo, hay equipos de fútbol que van a hacer sus concentraciones, previo a los partidos de fútbol. Está el Museo del Fútbol, debajo de la tribuna olímpica, y realmente se los recomiendo a aquellos que tengan la posibilidad de ir. Quienes van de turistas realmente se van a encontrar con un lugar sumamente accesible a nivel económico, porque la entrada es muy barata y aparte para comprar recuerdos y merchandising, sin lugar a dudas también, más con los que van a ir ahora a ver estas finales, que las entradas son muy caras, tiene que ser gente con buen poder adquisitivo y sin lugar a dudas el Museo de Fútbol no les va a hacer la diferencia en economía, pero sí les puede proveer de mayor conocimiento de la historia del fútbol, y que el Museo del Estadio Centenario realmente la tiene, porque no solamente cuenta cosas de nuestro fútbol uruguayo, sino que también recorre el mundo con recuerdos de camisetas, de fotos, de pelotas, de zapatos, de un montón de cosas que hay para ver desde los orígenes del fútbol, al menos en Sudamérica, y otras cosas a nivel mundial. Ahí tienen las banderas de los primeros 4 equipos que fundaron la Liga Uruguaya de Fútbol, Pelé y sus famosas chilenas, y un montón de recuerdos que aquel que es futbolero y que le gusta la historia del fútbol, sin lugar a dudas, puede estar, como ahí el gol de Piendivene a Zamora a finales de los años 20, puede disfrutar de eso, y además
quizás no sea en este momento, por cuestiones de seguridad de Conmebol capaz, poder salir por una de las puertitas allí del museo y meterse en el Estadio Centenario, en la tribuna olímpica, y poder disfrutar y sacarse unas fotos con la cancha y qué sé yo. El Estadio Centenario se está renovando, se está preparando, se ha preparado para esta final con un piso nuevo. Ojalá que dure, ojalá que el mantenimiento sea bueno y ojalá que no haya más problema, que se empasta, que se encharca, que no sé qué, que no sé cuánto, y que la lagarta, como les decía antes. En definitiva, creo que ahora está mejor preparado, ha mejorado la iluminación, tiene una iluminación acorde a los tiempos que corre, ha mejorado la instalación eléctrica, que antes, como decía el presidente de CAFO, que escuché en una entrevista, decía que era un poco anárquica las distintas remodelaciones. Ahora se ha unificado las instalaciones eléctricas, los servicios sanitarios, los baños, los palcos, todo con un criterio único y con un sistema acorde a los tiempos que corren. Un poquito de lo que se está haciendo y que ha salido en la prensa a raíz del nuevo Estadio Centenario, que básicamente ha hecho una muy buena lavada de cara, la renovación de su cancha y algunas otras instalaciones que se han modernizado, como les decía, los vestuarios para los equipos y los baños para el público en general y otras instalaciones que puedan hacer de el monumento histórico del fútbol mundial, estirar un poquito más su vida útil, ya más de 91 años en pie, y ahí lo tenemos al estadio, que desde que los grandes están jugando en sus estadios, Peñarol lo inauguró en 2016, ha quedado un poco por fuera del circuito de lo que es el campeonato uruguayo, y este tipo de eventos, sin lugar a dudas, viene muy bien para revitalizar primero el Estadio Centenario, y para que, bueno, también siga siendo la casa de la selección uruguaya, eso que creo que le ha afectado de alguna manera en este camino rumbo a Qatar 2022. Espero que les haya gustado este repaso por el Estadio Centenario. Tenía para contar ahí, bueno, cuando estuve en el museo con mi hijo, fue la primera vez que estuvimos juntos y él me decía, che, ¿y dónde estuviste vos acá? Y yo decía, mirá, estuve acá, allá, en esta tribuna, en la otra. Pude recorrer las 4 tribunas. Es un estadio espectacular que se ve bien de todos lados y que alberga muchos recuerdos, no solamente de triunfos y de alguna derrota, sino de que cada uno tenemos, ya sea que hayamos estado ahí, sino que lo hayan podido ver por televisión. Y aquel triunfo, aquel campanazo que pegaron, imagino, los venezolanos en el 3-0 allá en el 2003, y mucha cosa más que cada uno tiene como recuerdo de nuestro estadio allí en Montevideo. La dejo por acá, espero que les haya gustado y servido este video. Espero, si quieren, le dejan el me gusta, sus comentarios debajo del mismo y, por supuesto, y como siempre, la suscripción al canal. Me despido, la dejo por acá y con estadios, comentarios, tácticas y un montón de cosas más y otros contenidos, nos vemos a la vuelta. Chau, chau.